Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Free Knowledge del curso ECHMS. En esta oportunidad realizaremos un segundo ejercicio de mayor complejidad en la cual simularemos hidrogramas y hietogramas para dos subcuencas separadas y la suma de ambas, como se puede ver en el esquema gráfico. Tenemos por un lado la subcuenca 1 de 76 kilómetros cuadrados con un tiempo lag, es decir, un tiempo desde que inicia la precipitación hasta su punto máximo de 3.1, y una subcuenca 2 de 91 kilómetros con un tiempo lag de 4.3 horas. Como dato del problema, vamos a considerar aún que no hay un flujo base, o sea, base flow nulo. En esta ocasión, para tener un poquito más de complejidad, vamos a suponer que los datos de los pluviómetros de cada cuenca son datos reales. Por tal motivo tendremos que calcular la precipitación neta, esa precipitación que queda después de todas las pérdidas. Aprenderemos a usar el método SCS, por lo tanto tenemos que tener en cuenta valores del core number y el umbral de precipitación, o también denominado umbral de escorrentía. Tenemos como dato del problema además que la toma de precipitación se realizó desde las 9 de la mañana hasta las 10:40 de la mañana, siendo datos de precipitación reales para los pluviómetros 1 y 2. Y tenemos como dato que la subcuenca 1 presenta un umbral de precipitación de 58 milímetros y un core number de 43, mientras que la subcuenca 2 presenta un umbral de escorrentía de 41 milímetros y un core number de 65. Aquí es donde entra qué significa umbral de escorrentía. La umbral de escorrentía es la cantidad de precipitación a partir del cual el terreno no es capaz de infiltrar más agua. Entonces esa agua residual va a empezar a fluir sobre la superficie. ¿Sí? A eso se refiere con PO, o también llamado umbral de escorrentía. Mientras que el curve number o número de curva, para empezar, toma un valor de 0 a 100. Es un indicador de la intensidad de la precipitación. Pero ¿qué nos refleja estos valores? Mientras más cercano al 0, significa que el terreno es de muy alta permeabilidad. Mientras que valores muy cercanos al 100 significa todo lo contrario, que es un terreno con muy alta impermeabilidad. ¿Sí? Entonces, ambos parámetros, tanto de core number como el de umbral de precipitación, están muy relacionados. De manera de ecuación, como ustedes pueden ver, están muy relacionados. En esta oportunidad no vamos a realizar esta ecuación porque ya los tenemos de datos, pero en posteriores ejercicios sí vamos a necesitar de ellos. Una vez sabiendo todos estos datos de entrada, entonces nos pondremos a realizar el modelamiento en el ECHMS. Una vez abierto el programa ECHMS, crearemos un nuevo proyecto que le llamaremos simulación. Como descripción diremos que es una suma de subcuencas, por ejemplo, y le daremos una ubicación. Creamos. Una vez que hemos creado nuestro proyecto, nosotros tenemos que crear o simular la gráfica que hemos visto en el PowerPoint, las dos subcuencas, y que confluyen en un punto en común donde se va a realizar la suma. Entonces tenemos que agregar el componente cuenca, ¿no? Porque estas subcuencas forman una cuenca. Le damos en new cuenca y creamos. Dentro de esta cuenca, si le damos clic, obviamente nos va a surgir nuestro área de trabajo, ¿verdad? Dentro de esta cuenca lo que nosotros vamos a hacer es graficar. Para ello le damos clic justamente en esta que dice Subbase Creation Tool.
y vamos a simular nuestra primera subcuenca, y se puede llamar así, subcuenca 1, y le decimos create. Con la flechita arrow to podemos desplegarla para darle la forma de la figura que nosotros queremos. Y segundo, crearemos la segunda subcuenca, cuenca 2, y con la flecha le daremos también una ubicación más correcta. Ahora, en este caso que vamos a sumar, como es un mero ejemplo, podemos utilizar dos cosas, lo que es el function como también el sumidero. Ambas suman los caudales o la escorrentía procedente, por ejemplo en este caso, de dos subcuencas. No va a haber ningún problema. Pero cuando utilizamos de manera específica alguna de estas dos herramientas, el function nosotros lo vamos a utilizar para cuando sabemos que el caudal va a continuar aguas abajo. En cambio el sumidero o el sink es como obviamente como un almacén de agua, ¿no? En este caso vamos a utilizar un function, vamos a pretender creer que va a continuar más abajo, entonces acá le vamos a poner que es el punto de intersección de ambas, ¿no? Donde se van a sumar los caudales de la escorrentía de la subcuenca 1 y la subcuenca 2. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conectarlo. Esta subcuenca 1, por ejemplo, le damos anticlic derecho, le decimos conexión hacia abajo. ¿Con quién se va a conectar? Obviamente con el punto A. La subcuenca 2 le damos anticlic y le conectamos downstream con también el function. Estas líneas negras que se pueden ver aquí, bajo ninguna circunstancia están simulando el orden de drenaje ni los ríos. Simplemente es una manera, una visualización gráfica de cómo obviamente la escorrentía que ocurra a la salida de la subcuenca 1 va a unirse junto con la escorrentía que se da en el punto de salida de la subcuenca 2, justamente en esta función que le hemos denominado A. Ahora, nosotros darle clic en la subcuenca 1 vamos a poder insertar los valores de el área, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, de la subcuenca 1 tiene un área de 76 kilómetros cuadrados. Tiene un área de 76 kilómetros cuadrados. Entonces le ponemos ahí 76. Ahora, las demás celdas son opcionales, como ya se había mencionado en el video anterior. Y por ejemplo, el método de canopy no vamos a aplicarlo porque no estamos viendo el tema de la precipitación que se queda, por ejemplo, en la vegetación y que se debe transformar. En este caso no lo vamos a utilizar, y tampoco vamos a utilizar un método de surface, que es la escorrentía que fluye sobre superficie, porque obviamente estamos diciendo que no hay un base flow tampoco, pues, tampoco va a haber una escorrentía superficial. Pero lo que sí tenemos que cambiar es justamente en el método de pérdida, que nosotros vamos a utilizar el SCS con number, le decimos sí, y del mismo modo el método de transformación, que va a ser el SC unit graphic. En este caso hemos mencionado que no va a haber un flujo base, por eso le ponemos no. Ahora nos dirigimos a la pestaña 2 y vamos a encontrar lo que es Initial Extraction, Core Number e Impervious. En Initial Extraction nosotros vamos a encontrar aquí en el PPT el valor no, que es de 58 milímetros, y un Core Number de 43, 98 y
43. Y por acá, 0. Ahora nos dirigimos a la pestaña Transform y nos dice lag time. Nosotros tenemos como dato que lag time es de 3.1 horas, que es 186 minutos, porque tenemos que expresarlo en minutos. El lag time ustedes ya deben saber, porque se habló en el video pasado, que es el tiempo que transcurre desde el inicio de la precipitación hasta su punto máximo, ¿no? Que vendría a ser 186 minutos, ya te lo da como dato. Ahora vamos a la subcuenca número 2. Colocamos su tamaño de área, que es 91. Tiene que tener las mismas especificaciones que la subcuenca número 1. Vamos a los Elastrap. O la escorrentía, el umbral de escorrentía es de 41 y el curva de 65. 41 y 65. Y el transformation, el tiempo de lag son 4.3, que son 258 minutos. Y así, de esta manera, acabamos de configurar lo que vendría a ser el componente de la cuenca. Ahora insertaremos los datos de precipitación. Para ello vamos a componentes y insertamos Time Series Data Management. Como tenemos dos pluviómetros, tenemos que insertar dos estaciones, ¿verdad? Entonces vamos a escribirles pluviómetro 1, creamos y agregamos otro como pluviómetro 2 y creamos. Pinchamos en el símbolo más, nuevamente pinchamos en Precipitation Gate y encontramos nuestros dos pluviómetros. Aquí vamos a especificar lo que nosotros, por ejemplo, en Time Series Gauge, vamos a decir que vamos a insertar de manera manual, es incremental, pero nuestro intervalo en el cual nosotros podemos ver de nuestros datos es cada 20 minutos. Entonces nosotros tenemos que decirle que el tiempo intervalo va a ser cada 20 minutos, por ejemplo. Ahora vamos a Time Windows. Es irrelevante la fecha que pongamos, siempre que tengamos que respetar los días de estudio. En este caso, en este ejemplo número 2 es en el mismo día, entonces es irrelevante. Pero siempre que se quiera trabajar con la fecha establecida 1 de enero, tiene que tenerse en cuenta cuántos días de toma de datos se tienen, ¿no? Si es el mismo día no hay ningún problema. Entonces también tenemos que poner que es el 1 de enero. Ahora, nuestros datos empiezan a las 9 de la mañana. O sea, aquí tenemos que ponerle 9 de la mañana y acaban a las 10:40. Listo. Y se nos va a generar esta tabla. Estamos en el pluviómetro número 1, tenemos 4.2. Hay chicos que me han comunicado que en algunas versiones funciona con punto. En mi versión, que es del 4.6, es con coma. Así que dependiendo ya ustedes, supongo que con el primer ejercicio se han podido dar cuenta cuál acepta. Así que el mío es con coma. Y 3,8.
y listo. Ya tenemos insertado nuestra tabla de precipitación de manera manual, y así se nos genera nuestra gráfica. Lo mismo tenemos que hacer para el pluviómetro número 2. Primero vamos a Time Series Gauge, Manual Entry, Incremental Millimeters y cada 20 minutos. En Time Windows tenemos que corregir la fecha, 1 de enero, y tenemos que saber que tal cual así se va a tener que escribir más adelante. Empezó a las 9 de la mañana y acabó a las 10:40, y se nos genera la tabla. Para el segundo caso es 4,9, 12.5 y 5.1, 5.1 y 1.1 y 7.2. Y ya está. Y generamos su gráfica. Y ahí lo tenemos. De esta manera hemos configurado los datos de precipitación. Ahora tenemos que insertarle el componente meteorológico. Vamos a minimizar esto. Vamos a componentes e insertamos Meteorologic Model Management. Decimos New. Podemos dejarlo así por defecto y cerramos. Le damos clic en Met, y aquí, por ejemplo, vamos a trabajar en el sistema métrico. No tenemos o no estamos trabajando con los short wave, long wave, que son longitud de ondas, pero sí tenemos que dejar que nosotros estamos especificando los valores de la precipitación, ¿verdad? Por eso tenemos que dejarle como specify jetograph, porque nosotros hemos insertado de manera manual. Y lo mismo tenemos que cambiar este replace missing para evitarnos fallos absurdos, y tenemos que colocar set to default. Una vez hecho el Meteorologic Model, pasamos a Basing y tenemos que decir que donde dice Include Subbasing, que incluya las subcuencas, tenemos que decirle que sí. Y en Specify Jetograph tenemos que especificar, como le hemos dicho que vamos a trabajar con las subcuencas, tenemos que especificar qué pluviómetro va a trabajar con cada subcuenca. Por ejemplo, para la subcuenca 1 tenemos que decirle que va a trabajar con el pluviómetro 1, y para la subcuenca 2 tenemos que especificarle que va a trabajar con el pluviómetro número 2. De esta manera ya tenemos configurado nuestro modelo meteorológico. Ahora tenemos que realizar las especificaciones de control. Para ello vamos a Components y le damos clic en Control Specification Management y le decimos New, y podemos dejarlo como está. Quitamos esto, Control Management, le damos clic en Control 1. ¿Sí? Ya hemos visto que estas especificaciones de control sirven para indicar el periodo de tiempo, ¿no? Cuándo va a comenzar y cuándo va a acabar, en el que el HMS va a realizar todos los cálculos, ¿no? Y el tiempo de incremento que se debe utilizar justamente para estos cálculos, conocido acá como time interval. Así que bueno, le damos clic en control 1 como lo dije, y abajo tenemos que indicarle cuando empezó. Nosotros tenemos que especificarlo tal cual aparece aquí. Entonces tenemos que poner 01 n.2000. Aquí ahora empezó. Empezó a las 9, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ponerle que empiece justo una hora antes,
podemos ponerle a las 8, por ejemplo. Cuando acaba 01 n punto también 2000, yo quiero acabar. A nosotros acaba a las 10:40, pero sabemos que pasado ese tiempo va a seguir habiendo la escorrentía, entonces podemos ponerle a las 6 de la tarde, como para que se vea de manera visual. El tiempo de intervalo, en este caso, como estamos con un cálculo tan pegado de cada 20 minutos, el intervalo de tiempo no es muy imprescindible, debido a que por el tiempo corto de toma de los datos. Para que sea un poquito más visible y se pueda ver la gráfica, vamos a colocar cada 5 minutos. Ustedes pueden probar con cualquier intervalo y la gráfica y los resultados le van a salir exactamente iguales. Obviamente pueden probarlo, no hay ningún problema. Solo que para este caso, como les explico, como la toma de datos es muy corto, es bueno especificar también que la toma de cálculo sea de manera corta. De esta manera ya configuramos lo que es las especificaciones de control. Bueno, entonces una vez ya realizado todas estas 4 especificaciones, tanto del modelo de la cuenca, meteorológico, control de especificaciones y el time series, ya podemos correr el programa. Para ello vamos a compute, create compute, simulation run, y le decimos next, next, next y finish. De ahí nos dirigimos a la pestaña compute, desplegamos simulation runs, le damos clic a run 1 y anti-click y decimos que compute, close. Vamos a resultados y vamos a encontrar la simulación 1, damos clic y vamos a encontrar las simulaciones para la cuenca 1, la subcuenca 2, para la unión y un resumen global. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Por ejemplo, si damos en gráfica, no vamos a encontrar ninguna simulación. Lo mismo va a pasar con SUBBASIC 1 y del mismo modo con SUBBASIC, con la unión, ¿no? ¿Y esto qué refleja? Esto está reflejando que nos hemos olvidado un parámetro que es importante. Vamos a componentes, a Basic Models, a SUBBASIC, y acá hay un parámetro que está en cursiva, que está, perdón, con un asterisco, que dice Impervious, que es el porcentaje del área impermeable que nosotros debemos especificar en función del número de curva. Si bien es cierto, este problema no nos brinda un porcentaje de área impermeable, esta es la razón por la cual se está viendo que la gráfica está saliendo cero, nulo, como si no hubiese valor. Y es que está diciéndole que la impermeabilidad de ahí es nula. Significa que todo el agua se está infiltrando, se está consumiendo. Entonces no va a haber, por así decirlo, una escorrentía superficial. Bajo este criterio, bajo esta problemática, que obviamente el problema no nos está dando, nosotros tendríamos que buscar, hay maneras de poder encontrar esa relación de porcentaje de impermeabilidad con el número de curva. Pero para este caso, por ejemplo, como es un ejemplo demostrativo nada más, hay que cambiarle nada más el valor a cada uno de las subcuencas. Por ejemplo, en subcuenca vamos a poner, a cada uno le vamos a cambiar, y van a ver que la gráfica obviamente va a cambiar. Vamos nuevamente a compute, run, completamos, close. Vamos a resultados
y por ejemplo la gráfica ya empieza a cambiar, ¿no? Y es que ese es un parámetro que tenemos que tener muy en cuenta. Y por ejemplo, si nosotros ampliáramos la fecha, el horario, por ejemplo, podríamos ampliar más esta imagen. Hagámoslo de nuevo en ese sentido. Vamos a componentes, a control de especificaciones, y yo no quiero a las 8, puede ser a las quizás 23 horas. Vamos a empezar grabado, ya está. Vamos a compute nuevamente, a RAM, computamos, y por ejemplo la gráfica ya cambia, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Bueno, lo que nos muestra esta gráfica en realidad, para empezar, son los higrogramas tanto de la primera, de la subcuenca número 1, así como de la segunda subcuenca. Y además en esta línea azul gruesa nos muestra el Honshu, que vendría a ser la suma de los hidrogramas de ambas subcuencas. Pero también podemos ver, como por ejemplo en este caso, que es la de la subcuenca número 2, podemos ver obviamente en esta figura su hidrograma, pero en la zona de acá arriba, esta que combina color rojo y color azul, nos señalan la separación entre la precipitación total y la precipitación neta en color azul. La precipitación total es la roja y la precipitación neta es la de color azul, por ejemplo. Para tener en claro, este ejercicio número 2 es obviamente una simulación. No se contaba con valores de, por ejemplo, de impermeabilidad, por eso hemos asumido algunos como para que se pueda visualizar. Hemos aprendido que los errores en estos casos, cuando se utilizan los métodos como la SSS, se tiene que contar con esos datos. Aquellos que presentan asteriscos son datos obligatorios, y si nos falta uno de esos valores, nuestra gráfica no va a estar muy bien calibrada, no va a ser una simulación correcta. En ese sentido, tienen que tener en cuenta los parámetros obligatorios. Este es el final del video, espero les haya gustado y practiquen mucho este tipo de simulación.